Bueno, muy buenas noches. Hoy es lunes 19 de enero. Continuamos, esta es la clase número 9 de 16 de la asignatura Sociología de la Historia de las Civilizaciones. Estamos trabajando a Helio Yaguaribe II y hoy vamos a trabajar siguiendo en la idea de Europa. Vamos a trabajar el Renacimiento. El Renacimiento. Bueno, yo quisiera comenzar, en este caso, con una visión crítica de Helio Yaguaribe, que yo estaba esperando este momento para decir algunas cosas que han sido muy evidentes. Desde el punto de vista de lo que puede ser la crítica, digamos, teórica de algún autor, quisiera señalar que las fuentes que ha utilizado el profesor Yaguaribe, un libro excelente, muy importante, pero que se ha sesgado fundamentalmente por una bibliografía de origen anglosajón. Entonces, eso hace que tenga, por supuesto, en las áreas de las culturas indígenas, ha utilizado material de Hispanoamérica, pero al que me voy a referir para hablar de su visión de Europa es una visión sostenida sobre todo en una bibliografía de origen anglosajón, quizás inglés y alemán, fundamentalmente, con algunas cosas específicas italianas, pero es una bibliografía que desconoce, pero de una manera que por lo que voy a decir después resulta escandalosa, desconoce el papel que jugó España en toda la construcción, incluso del concepto de Europa, a partir del descubrimiento de América en 1492. Y aquí voy a comenzar con una ausencia que se dio ya, lo había notado, cuando nosotros vimos China. Cuando nosotros vimos China, él por supuesto habló del desarrollo de China, etcétera. En algún momento dijo toda la expansión económica de China, habló de la importancia de la plata para China, etcétera. Pero no habló de algo que hoy ya se considera un análisis que demuestra esa realidad. Y es que a partir de 1492 se va a efectuar la primera globalización del mundo. La primera globalización comienza a partir de 1492. Y esto es importante señalarlo porque, por una parte, ya desde el punto de vista histórico, hay que distinguir entre mundialización y globalización. Son dos conceptos distintos, pero que se relacionan, porque la mundialización es un concepto de origen antropológico que nos habla a nosotros de la necesidad humana de recorrer el mundo, de recorrer el horizonte, de expandir su visión y en ese recorrer permanente, buscando nuevos cotos de caza o buscando nuevos lugares para recolectar alimentos, en principio, pero luego se convirtió en un elemento interno que desde el punto de vista antropológico, a mi modo de ver, está relacionado con la condición básica del Homo erectus. Es decir, y aquí vamos a hablar de una reconstrucción antropológica del hecho, que significó que cuando el ser humano, el Homo, que todavía no era sapiens, pero era Homo, que se supone que era uno
de los 5 grandes monos, o 6 de acuerdo a lo que dicen, por lo menos 5, el bonobo, sabíamos, el chimpancé, el orangután, el gorila y hoy en día el bonobo, y el quinto, que de ahí descenderíamos nosotros. Ahí se va a dar una situación antropológica que es la siguiente. Cuando ese antepasado nuestro se baja de las matas para andar en la sabana y empieza a tener la posición erecta, lo primero que hace con esa posición erecta es descubrir lo que estaba allá, es decir, descubrir el horizonte. Y el horizonte se transformó en una especie de llamada permanente para que el hombre se expandiera en el mundo. Eso es lo que se llama hoy en día la mundialización. El hombre ha tendido siempre hacia la mundialización. Por eso hoy en día se puede considerar que la especie humana, aunque provenga de 6 o 7 razas distintas, digo razas de Homo, no después las razas que hemos conocido del Homo sapiens sapiens, que era la raza, digamos, negra, blanca, roja y amarilla, esa que nos decían antes. Si no estamos hablando de las razas del propio Homo, pues, pueden ser por lo menos 7 y quizás más en la medida que aparezcan. Ese Homo tenía como norma y como criterio existencial alcanzar el horizonte, ir allá, ¿qué pasa? La curiosidad lo llama y ahí se va expandiendo por el mundo. Y es un deseo interno que conforma la estructura existencial del ser humano. Esa es la mundialización. La globalización es cuando el hombre adquiere la convicción y la idea, se demuestra, de que el mundo es redondo, de que el mundo se comunican los distintos continentes existentes. Porque sabemos, por supuesto, porque la historia geológica lo dice, que al principio existía un solo continente de tierra, que era Pangea, pero después se va separando. Quedan los distintos continentes. Claro, con una diferencia bien importante. Es que hay 3 continentes, como África, como Europa y Asia, que siempre tuvieron, por lo menos en lo que pudiéramos llamar la época histórica humana, han tenido vinculación por tierra. Si podían pasar de uno a otro y después el mar, el Mediterráneo, se convertía como en un mar interior. E incluso desde el punto de vista del fenómeno físico-geográfico, Europa es la península occidental de Asia, porque es todo un solo continente. Entonces, digamos, los seres humanos se fueron conociendo por esa vía, pero con el descubrimiento de América, precisamente descubren otro continente. Y esa experiencia del continente, después habrá otro que luego se reconocerá como continente, que es el descubrimiento que hacen los españoles de Australia. Incluso de ahí viene el nombre de Australia del Sur. Eso lo descubrieron, fueron los españoles, aunque eso después cambió con el tiempo. La colonización fue inglesa, etcétera. Pero eso es tema de otra sesión, si es que hubiese lugar. Pero lo que quiero decir con esto es que a partir de 1492 se da la idea de que la Tierra es redonda y de que el mundo empieza a estar en contacto. Empieza a estar en contacto porque se descubre otro continente que nadie sabía de los anteriores, digamos, ni Europa, ni Asia, ni África sabían que existía América. Entonces eso es, incluso se da prácticamente la completud de la ocupación humana en los continentes, salvando Australia, que sería posterior. Esto es la primera globalización, pero es además la primera globalización porque se van a unir lo que el principal imperio de Asia para ese momento era China. Y durante los 3 siglos siguientes, 16, 17 y 18, España se va a convertir en el otro gran imperio del mundo. Y ambos imperios, China y España, van a comenzar a comercializar, a intercambiar mercancía y lo van a hacer con una figura que incluso nosotros a veces la recordamos por una canción
Creo que la cantaban grandes cantantes. Si mal no recuerdo, una versión de Libertad Lamarque que decía, ¿a dónde vas? Era el mantón de Manila. Pero el mantón de Manila venía en un galeón, que así lo llamaron en España, el galeón de Manila. El galeón era, de acuerdo a los tamaños de la época, era un super barco enorme que traía mercancías chinas, teniendo esa, digamos, los chinos salían de China con su mercancía, llegaban a Filipinas, en Filipinas estaba el galeón español que intercambiaba esas mercancías por un producto que habían comenzado a tener los españoles a partir de 1492, que era la plata, extraída, como todos sabemos, fundamentalmente de Perú y quizás de Bolivia también, pero sobre todo de Perú. Entonces, ahí había una unión. Los españoles le daban plata a los chinos, que la convertían en una moneda, en su moneda. Y fundamentalmente la moneda inicialmente era la misma moneda del peso español. Y entonces se podía hacer un intercambio comercial a gran escala mundial, en donde esas mercancías eran compradas por plata y los chinos les servía eso como moneda para su comercio con el resto de Asia. Ahí tenemos las cosas de que esa primera globalización se convirtió en una actividad económica muy lucrativa, bastante lucrativa, y el galeón de Manila, que era Manila porque precisamente esa era la capital, sigue siendo la capital de Filipinas. Ese galeón después venía a México y en México se hacía el gran intercambio entonces de esa mercancía por otros productos mexicanos que luego los españoles terminaban de llevar a la España europea. Y fue un intercambio tan valioso y tan importante y que a nosotros los hispanoamericanos nos parece muy importante y además destacable, es que eso trajo tanto riqueza que la Ciudad de México se convirtió en la primera o segunda ciudad del mundo, muy superior, bueno, del mundo, muy superior a Madrid, etcétera, etcétera, y quizás a la altura de lo que podía, o muy cerca de la capital de China. Es decir, que Ciudad de México, lo que conocemos, llegó un momento durante varios siglos, producto de esta relación entre el Imperio Español y el Imperio Chino, que fue la segunda gran ciudad del mundo y que permitió que los productos de Asia llegaran a Europa vía Filipinas, México y España, y a nosotros simplemente el autor nos da el pequeño cuento de Marco Polo y luego después la ruta de la seda, etcétera. Pero estos eran volúmenes gigantescos. Y por eso es que se convertían en las dos primeras potencias del mundo de esa época. Y el autor no dijo nada ni cuando trabajó China, ni ahora que está trabajando el Renacimiento hasta el siglo XVI, siglo XV y siglo XVI. Eso es una omisión histórica muy, muy inadecuada porque falsea la realidad de las cosas, porque repite lo que ha venido haciendo una historiografía europea de origen anglosajón, pero también participan la francesa y en otro lugar también la italiana, que es en contra de los españoles, que es en contra del imperio español. Y hay que recordar que durante 300 años nosotros éramos miembros del imperio español y por lo tanto éramos españoles. Y hay una omisión, además que desde el punto de vista científico es una omisión histórica inadecuada. Luego, dentro de esto mismo, hay una pregunta que hacía una de ustedes, de que si es ahí, a partir de eso, que se crea el capitalismo. No, el capitalismo está creado desde el neolítico. Porque ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es la capacidad de crear capital, es decir, acumular trabajo y ese trabajo
entonces va haciendo que la sociedad pueda acrecentar su riqueza más allá de las urgencias inmediatas. ¿Y eso cuándo comienza? Cuando se desarrolla una agricultura permanente y a gran escala, que es la agricultura de los cereales, para este caso concreto que estamos hablando. Por eso es que, por ejemplo, cada vez que hablamos de las civilizaciones más viejas, Mesopotamia, Egipto, Mohenjo-Daro y Harappa en la India, las ciudades chinas, para hablar de las civilizaciones del mundo antiguo, como a veces lo decimos así, y aquí de este lado podemos hablar desde los olmecas y los mayas y el Tiahuanaco, más hacia el sur, y luego en la culminación de ese proceso de crecimiento civilizacional del sur de América se llegará a los incas. Cada vez que se crea una ciudad, solo es posible tenerla si hay suficiente producción, por ejemplo, agrícola, como para mantenerla. Eso significa una agricultura de gran escala. Eso significa una acumulación de trabajo y una acumulación de capital para tú poder pagar a personas que no están trabajando en la producción directa, como son el rey, la corte, los administradores del imperio, el ejército, esos ciudadanos que no están en la producción directa. Para mantenerlo, tú tienes que tener riqueza acumulada. Entonces, cada vez que uno vea ciudad y ve estado, eso significa capitalismo. Eso es capitalismo. Ahora, ese era un capitalismo de escala local o regional. Digamos, el capitalismo de los mayas, de los incas, de Mesopotamia, de Egipto, que había un intercambio. Esos eran sociedades capitalistas que tenían a su alrededor sociedades que no eran capitalistas. Por eso el capitalismo es mucho más antiguo. En el caso de Europa, antes del siglo XV, es decir, antes de 1492, había capitalismo. Ahora, es un capitalismo que es definido como capitalismo mercantil. ¿Por qué? Porque el capitalismo mercantil se va a basar en el intercambio de mercancías, es decir, en el comercio. Y entonces ahí había un capitalismo mercantil que fue haciendo crecer los mercados, como el autor lo relata, lo de las ciudades-estado italianas, pero fíjense, mientras las ciudades-estado italianas estaban con su desarrollo, lo mismo que estaba sucediendo en España y Portugal, pero a nivel mundial, y no los nombra. O sea, no los destaca como debería destacarlo. Porque cuando estas ciudades-estado estaban definiendo que todavía eran parte apenas de Italia, ya España y Portugal eran imperios mundiales, porque existían en Europa, pero también en América y también en Asia y en África, en el caso de los portugueses. Entonces, ya era una escala muy grande y el autor no los nombra. Entonces, ¿qué es una de las cosas que va a cambiar? Lo dice Marx, creo que es en el tomo 1 del Capital, y si mal no recuerdo es el famoso capítulo 28. ¿Qué decía en ese capítulo? ¿Cómo se produce la acumulación originaria para crear el sistema capitalista? Los economistas y los historiadores y los sociólogos están contestes de que eso se produce por tres grandes hechos históricos que sumaron para crear la acumulación originaria. ¿Cuáles son esos sectores? Uno, el capitalismo mercantil europeo, en este caso el español en primer lugar. El segundo factor fue los metales preciosos que va a dar España, que va a dar América, como el oro y la plata. Y el tercer elemento que va a permitir esa acumulación
del capital originario va a ser la trata de esclavos africanos atlántica, que es la que se va a efectuar desde el siglo XVI al XIX. Porque la trata africana hacia el Océano Índico, que era la trata musulmana, que empezó en el siglo VIII y duró 11 siglos, esa plata, digamos, el dinero que producía esa trata, no era para la acumulación de capital, era para el disfrute y el ocio y el mantenimiento de la estructura societal musulmana, porque los esclavos africanos que se llevaban, las mujeres eran para los harenes y los hombres para cuidar los harenes. Pero como diría Platón, no puedes ponerse a muro a cuidar carne. Entonces, ¿qué hacían con los esclavos? Le cortaban la carne. Es decir, los volvían eunucos. Los volvían eunucos. Entonces, eso no daba capital acumulado. No permitía acumular capital. El capital se va a acumular inicialmente en España, y de España después van a ir participando otras potencias europeas u otros países europeos, y eso es lo que va a permitir no la creación del capitalismo, pues ya estaba creado. Eso es lo que va a permitir pasar a una etapa superior, porque ya no serán los capitalismos regionales, sino se creará el sistema capitalista universal. Pero ese sistema capitalista universal, dicho en la teoría por Marx, tú necesitabas una gran acumulación de riqueza. Y precisamente se logra solo por esos tres factores, cuyos motores fundamentales fueron España y Portugal, papel que no le asigna, que no le destaca el autor. Incluso, fíjense que esa creación del sistema capitalista universal es también lo que va a dar origen a la primera globalización. La primera globalización, y en todo eso, el protagonismo central fue de España y después de Portugal, cosa que no destacan, que no destaca el autor. Incluso es tan riguroso y tan decisivo esa creación del sistema capitalista universal que ya no hay vuelta atrás. Ya tiene más de 500 años el sistema capitalista universal y ya no hay forma de crear un sistema alternativo. Cuando se habla de sistema socialista, si lo quieres entender rigurosamente, el sistema socialista es una manera de administrar el capitalismo, de administrar, no de crear un sistema distinto. Y aquellos que piensan que es un sistema distinto, por ejemplo, dice, no, yo soy anticapitalista. Bueno, eso es como decir, yo vivo en Narnia. Está bien. Imagino que en Narnia no necesita cédula, porque los narnianos no tendrán cédula. Si eso es vivir fuera del mundo, porque el sistema capitalista se crea a través de la acumulación de capital. Y la ley descubierta por Marx dice que el capital tiende a acumularse, no a desacumularse, que eso es otra cosa. No se desacumula, no hay ninguna ley para desacumular el capital. Entonces lo que va a existir siempre es el sistema capitalista, con diversas modalidades, porque entonces estaba el capitalismo mercantil, después pasas al capitalismo mercantil como sistema. Luego, a partir del siglo XVIII, va a comenzar el capitalismo industrial y a finales del XIX vas a pasar al capitalismo financiero. Y bueno, y así vas pasando etapas del capitalismo, no hay otra. No hay otra. El socialismo es una forma de administrar el capitalismo. Entonces, bueno, en este caso lo señalaba porque fue un evento importantísimo. Lo sucedido en 1492. Pero aún así hay más efectos que el autor no considera y debería considerarlos porque le atañe directamente al tema que se viene trabajando. Y es el siguiente, porque él señala algunas cosas, pero
no rompe con esa visión ideológica en el sentido de falsa conciencia que decía el Papa Francisco, pero es la misma sentido de ideología en sentido estricto que decía Ludovico Silva, profesor de la Escuela de Filosofía de la UCB, tomado una especie de exégesis de Marx, que la compartía. Ideología en sentido estricta es falsa conciencia. Es decir, es una mentira. La ideología es una mentira. Entonces, cuando se asume la ideología dentro de la historia, se está diciendo una mentira. No porque los hechos que diga el autor en este caso son falsos, no. Esos hechos que él nombra son ciertos, ocurrieron. Pero no nombra los otros. Hay una omisión. Y resulta que en esa omisión es con toda una intención de eliminar el aporte de España, pero que además entonces no puede explicar algunos meollos como son los que estoy diciendo. Pero hay otro más. Y tenemos que remontarnos un poco cuando vimos, por ejemplo, Roma, que fue en el libro de tomo 1, que siguen siendo libros muy buenos, muy recomendables, pues una gran obra. Yo con esto no le estoy quitando mérito al profesor Yaguaribe, sino viendo también los elementos en los cuales falla. Y es que Roma nos dice que el Imperio Romano de Occidente termina eliminándose alrededor del siglo V después de Cristo. Siglo V. Claro, el Imperio Romano Oriental continuó 1000 años más. Por eso es que, por ejemplo, si tú quieres comprender el Imperio Romano real, el global, el Imperio Romano duró 2000 años. 1000 años duró solo el occidental, pero el oriental duró 2000 años. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, bueno, es cierto. El Imperio Romano de Occidente desaparece en el siglo V. ¿Qué queda? No queda ninguna estructura central. Quedan distintos pueblos, cada uno por su cuenta, distintas grandes agrupaciones, que luego, muchos años más tarde, se convertirán en los actuales países europeos. Pero no queda ningún organismo central. Ese proceso de reconstrucción de lo que luego se va a llamar el Imperio Sacro Romano Germánico será 300 años después, en el siglo VIII. Pero ¿qué pasó con lo que quedó? Ah, bueno, ahí está el papel de la Iglesia Católica, que a través de la orden de los benedictinos, por eso que se habla y se dice que Benedicto o Benito como se llama el profesor Javier Benito Seoane, que tú tuviste clase esta mañana, se llama Benito Javier, y por eso se dice que San Benito es el padre de Europa. ¿Por qué? Porque va a ser los monjes benedictinos junto con luego, con el correr de los siglos, con otras congregaciones, que van a construir, no reconstruir Europa, porque en ese momento nada de eso se llamaba Europa. Lo que se llamaba era el Imperio Romano. Desaparece el Imperio Romano, se vuelve a construir algo. ¿Y qué es lo que se construye? Desde el punto de vista de la organización cultural, cívica y de sentido y religiosa, la va a ir construyendo la Iglesia Católica, lentamente, empezando con las órdenes religiosas. Por supuesto, habrá una evolución porque eso van a durar creando eso nuevo y consolidándose, etcétera. Es un proceso de 1000 años, del siglo V al siglo XV. Eso que en la bibliografía hecha por ateos o hecha por anticatólicos, anglosajones, alemanes,
y ese tipo de pensamiento con limitaciones epistemológicas y sobre todo ideológicas muy claras, ocultan ese papel y van a llamar a todo ese periodo de 1000 años, van a llamarlo Edad Media. Bueno, Edad Media, ¿qué significa media? Media entre qué y qué. Porque quienes en el siglo XVIII es que van a llamar los historiadores a eso Edad Media, para decir, bueno, fue una edad antigua, luego una edad media, 1000 años de oscurantismo, y luego venimos el Renacimiento y la Edad Moderna. Sí, eso es una visión historiográfica ideologizada. Sino una visión historiográfica que debería ser natural, ¿no? Esos 1000 años fueron 1000 años de un nuevo, vamos a llamarlo, un continente que se llamaba cristiandad, la cristiandad. Eso no se llamaba Europa, se llamaba la cristiandad. Entonces pasamos del Imperio Romano a algo nuevo llamado la cristiandad. Entonces, bueno, así estuvo, pero en el Renacimiento, no por el Renacimiento, sino por los viajes y sobre todo por el descubrimiento de América, es que surge otro problema para los historiadores. ¿Cuál es ese problema? Dicen aquí, obedeciendo a una ley del lenguaje. Hay una ley del lenguaje que dice lo siguiente. Dice que el lenguaje funciona con pares de opuestos. Es decir, nosotros sabemos lo que es bueno porque sabemos lo que es malo. Sabemos cuál es el color blanco porque sabemos cuál es el color negro. Sabemos que estamos presentes porque no estamos ausentes. Es decir, eso ya está muy bien. Eso lo veía uno en la Escuela de Sociología y Antropología, allá en el tercer semestre, con Saussure y el curso de Lingüística General. Ajá, las reglas de la lengua. Eso es, pares oposicionales. Entonces, cuando surge América, dice, ajá, pero esto es un nuevo mundo. Ajá, pero si esto es un nuevo mundo, entonces Europa y lo demás pasa a ser llamado viejo mundo. Entonces, bueno, el nuevo mundo y viejo mundo. Entonces, este nuevo mundo, a partir de los descubrimientos de los grandes navegantes españoles y lo que ellos contrataban, lo contrataban a los grandes navegantes italianos, entre otros. No solamente Colón, sino Américo Vespucio. Entonces hacen todo un recorrido y evidentemente llegan a la conclusión, después de recorrer todo el continente americano, que era un continente. Y entonces le van a colocar el nombre, como ya sabemos, de América, continente americano. Entonces, si eso se llama América, ¿cómo se va a llamar aquello de donde venía España y estaban los demás? Entonces dice, vamos a hacer algo. Vamos a llamarnos de aquí en adelante Europa. Pero, ¿de dónde sale el nombre de Europa? Surge de un mito griego. Y es que Zeus, que como ustedes saben, Zeus era un dios gozón, vengativo, etc. Y él se enamora de una princesa fenicia, que sería del actual Líbano, o sea, de una princesa libanesa. Esa princesa se llama Europa. Y como Zeus se enamora de ella, Zeus entonces se disfraza de toro y rapta a Europa. Eso es un mito griego, el mito del rapto de Europa. Y esa es la palabra que van a rescatar los historiadores del siglo XVI y van a llamar entonces a ese continente Europa. Pero es a partir de ahí, no antes. Los romanos no discutían ni peleaban por Europa, porque eso no tenía sentido. O sea, eso es un mito más de los griegos.
Y eso el autor tampoco lo señala. Y fíjense la importancia de América para definir todas las cosas de las cuales venimos hablando y acerca de las cuales el autor o las rebaja o no dice nada de esa importancia. Entonces, es bueno que, por ejemplo, nosotros le podamos añadir esa visión crítica, porque también el autor hace otros señalamientos que algunos de ustedes ya lo transformaron en preguntas, y es que él parte de una idea de que el Renacimiento era el rescate de la cultura antigua, entendiendo por cultura antigua la época griega fundamentalmente, o grecorromana. Y yo creo que ahí hay algunas cosas que hay que precisar porque no son enteramente ciertas. Porque incluso una de las afirmaciones que da, como si fuera una tesis ya comprobada y que era una especie de lugar común histórico, él dice que los musulmanes fueron quienes permitieron el ingreso de estos textos griegos, de esos textos de los griegos, de la filosofía griega en Europa. Y yo creo que eso no es cierto. Y no es cierto por varias vías. Es cierto que ellos entraron, incorporaron esos textos, pero antes de ellos hubo dos que es bueno señalar. Dos procesos además. El primero es que incluso antes de que se destruyera el Imperio Romano Occidental en el siglo V, recordemos que ya en el siglo IV el cristianismo había sido declarada religión del imperio. Ya existía el papado establecido en Roma. Bueno, y ese papado y esa iglesia que tenía mucho contacto con la iglesia oriental, porque el cisma de Occidente, es decir, de la iglesia de Occidente con la iglesia de Oriente, se va a realizar en el siglo XI, ¿no? O XII, 1150, si mal no recuerdo, o 1157, por ahí, siglo XII. Ah, no, sí, 1057, siglo XI, es que se va a dar la separación. Por lo tanto, existía una sola iglesia católica, donde había, por supuesto, patriarca o jefe de la iglesia en Oriente y jefe de la iglesia en otros sitios de Occidente, pero era una sola iglesia. Y esa sola iglesia se comunicaba, y como el imperio, lo que después se va a llamar el Imperio Romano Oriental, su idioma era el griego, mientras que en el Imperio Romano, que sería el occidental, su idioma era el latín. Entonces, y había una sola teología, o sea, todos los teólogos eran católicos, eran cristianos católicos. Entonces los teólogos intercambiaban libros, y en la iglesia habían los llamados traductores o copistas, y había mucho material de los griegos, porque para el Imperio Romano Bizantino no hubo ruptura con Grecia, hubo una continuidad perfecta porque su idioma era el griego. Y ellos existían en la parte más oriental de Roma, eso, o sea, la parte oriental eran ellos y el idioma era el griego. Ellos tenían esos manuscritos, tenían esas obras. Muchas de esas obras también ya las tenían por diversas vías el resto de la iglesia, porque era una sola iglesia. Ahí había una fuente importantísima. Y si algo tenía la iglesia, y especialmente con las órdenes, era la disciplina de traducción y los copistas. Eso era una tradición y siguió siendo una tradición importantísima. Entonces la iglesia tenía un acopio. Del lado occidental tenían un acopio de esos materiales griegos. Por eso es que, por ejemplo, los padres de la iglesia en el siglo IV, como San Agustín,
no había caído el Imperio Romano, manejaban y eran influenciados, o por lo menos discutían las ideas de Platón muy claramente. ¿De dónde sacaban esos libros? Porque ya los tenía la iglesia. Ya los tenía y los tuvo. Después que se va a complicar más la posibilidad de reproducirlo, etcétera, pero los tenía la iglesia. La segunda posibilidad de la llegada de esos textos antes de los musulmanes es que el imperio, digamos, la ciudad de Bizancio comerciaba también con civiles, digamos, con personas, con filósofos, porque la filosofía griega se había extendido también hacia esos lugares y intercambiaba, digamos, con sectores civiles, no propiamente eclesiásticos, especialmente en la península itálica. Entonces, eso era otra fuente muy importante del uso de los textos griegos, es decir, de la filosofía griega. Después, los musulmanes que van a conquistar Irak, lo que hoy es Irak, Irán, etcétera, y parte de Turquía, parte, no toda, pero habrá una guerra permanente que durará por lo menos 600, 700 años con Bizancio. Ahí, por supuesto, los sabios musulmanes también tomarán los textos griegos y los traducirán al árabe. Y después se creará, por ejemplo, la famosa escuela de traductores de Isidoro de Sevilla, en España, que va a traducir esos textos del árabe al latín y será dentro de la misma iglesia. Entonces, no es negar el aporte de los musulmanes en la introducción nuevamente de las obras de los filósofos griegos. Lo que pasa es que antes de eso habían ya dos fuentes, y dos fuentes muy importantes, que bueno, el autor no destaca y que es importante destacarlos. Pero también hay una segunda interpretación de esa afirmación de que el Renacimiento rescató las raíces de la antigüedad. Sobre todo porque se piensa, al menos así se puede leer lo que dice el autor, que se trató fundamentalmente de los filósofos griegos clásicos, es decir, lo que vinieron trabajando y escribiendo 400 años antes de Cristo. Es decir, la filosofía de los presocráticos, de Sócrates, Platón, Aristóteles, la academia y luego el liceo, etcétera. Pero yo creo que hay datos que permiten decir que eso no fue lo fundamental, que rescataron. Eso no fue lo fundamental, desde el punto de vista del pensamiento. Porque yo creo que hay que decir que hubo un rescate, sí, pudiéramos una revalorización de no de los griegos, sino del helenismo, el helenismo, por lo menos para esos grandes pensadores que luego van a estar en el desarrollo de la ciencia. Porque en el helenismo, que el helenismo es un proceso muy interesante, que es lo que va a suceder con la expansión de Alejandro Magno, y que a la muerte de Alejandro Magno, que había conquistado el norte de África, es decir, de Egipto, y hasta lo que hoy es, digamos, todo Turquía, Persia, o sea, Irán, etcétera, que había conquistado todo eso. Gran parte de esa Asia más cercana al Asia Central, no llegando tan lejos al Asia Central, pero casi, lo va a conquistar y a su muerte va
a repartir su imperio entre los generales. ¿Por qué? Porque el talante de Alejandro Magno fue un talante de búsqueda, de una especie de sincretismo, de hibridación, de apetito por todo el conocimiento, porque hay que recordar que Alejandro Magno fue influido como uno de sus formadores más importantes por Aristóteles. Es decir, Aristóteles funcionó ahí luego de haber sido expulsado o de haberse ido de la academia de Platón. Entonces, Alejandro Magno tenía una idea, lo que hoy llamaríamos más universalista. Él, al contrario de los griegos clásicos, no hizo suyo esa palabra que lo inventaron los griegos clásicos, que son los bárbaros. ¿Por qué? Porque la palabra bárbaro es una especie de burla de que los demás, decían los griegos, quien no habla griego, lo que hace es decir bárbaro. Era bárbaro porque no conocían el griego, entonces no tenían un idioma racional o un idioma humano. Esa visión de los griegos clásicos no fue la que tuvo Alejandro, sino Alejandro se abrió a la mezcla y se fueron mezclando cosas y se creó una cultura muy abierta en donde confluía, por ejemplo, el pensamiento, y fue porque fueron varios siglos importantes, no solamente un poco antes de Cristo, sino también después de Cristo. Fue muy influyente. Va a tener una de sus principales ciudades, Alejandría, en la costa de Egipto. Va a ser, y después, claro, habrán otras como Antioquía y otras hacia Siria que van a desarrollar más después el pensamiento propiamente teológico cristiano. Pero en Alejandría se va a dar una confluencia de sabios provenientes, como debería ser en aquella época, de muchas religiones, porque habrá sabios judíos, sabios cristianos cuando ya empezó a existir el cristianismo, sabios paganos que provenían de Grecia o de Roma, por supuesto, sabios de las religiones la religión de Zoroastro y sabios de las distintas religiones persas, es decir, distintas religiones dualistas y muy especialmente de las religiones gnósticas. Eso va a ser un caldo de cultivo de creación intelectual muy interesante y muy importante. Y cuando uno ve los principales pensadores del Renacimiento, verá cómo ellos, por ejemplo, van a estudiar una de las disciplinas creadas, por lo menos desarrolladas, en Alejandría, que va a ser el producto del encuentro, entre otras cosas, del judaísmo con ciertas partes de la filosofía griega, especialmente la platónica, y va a dar origen a la Cábala, que estudia el tema de la tesis de Oscar, que es su tema, un gran tema. Igualmente de ahí surgirán reinterpretaciones de las religiones egipcias, como el caso del hermetismo, el papel de Hermes, Trimegistro, etcétera, surgirá de ahí. Surgirá una especie de profundización intelectual de las religiones astrológicas, o sea, de todo el impacto astrológico que se había desarrollado mucho, especialmente con los caldeos de Mesopotamia. Ahí habrá todo un conjunto de cosas sumamente interesantes que van a desarrollar distintas visiones filosóficas, antropológicas, pudiéramos decir, teológicas también, de una manera singular, y van a ser, digamos, atravesadas esas distintas expresiones religiosas por una especie de atmósfera de lo que ya se conocía desde ese momento y que hoy en día es básico, es absolutamente básico para comprender la dinámica intelectual de hoy,
que son las religiones gnósticas. Esas religiones gnósticas que incluso van a intentar influir mucho sobre el cristianismo desde sus primeros momentos. Porque se dice, de todas maneras, aquí tenemos a una eminencia en conocimiento bíblico al cual podemos consultar, que es el hermano Bernardo, que es lo que se llama, por lo menos las discusiones que tuvo presente el evangelista Juan con la comunidad o el pensamiento gnóstico que era predominante en los sitios por donde él se desenvolvía y tuvo que hacerse una discusión muy interesante. Incluso una de las religiones que va a recibir un impulso dentro de eso que estamos llamando la corriente de religiones provenientes de Persia y donde estaban muchos gnósticos o muchas visiones gnósticas, pero también una de las características era el dualismo. Y una de esas religiones te recibirá mucho impulso ahí, que es la del maniqueísmo, que luego será, por ejemplo, la religión de San Agustín. Hasta que San Agustín se salió de esa religión y se convirtió al cristianismo. Entonces yo creo, por ejemplo, cuando uno ve a Pico de la Mirándola, o sea, ve algo de ello, ve a algunos de los libros, ve que, por ejemplo, se van inclinando hacia una visión, incluso una especie de reformulación de la alquimia. Y la alquimia había sido digamos, una corriente intelectual muy antigua, que ya lo decía Jung, pero también lo había dicho Mircea Eliade, que había estado presente en China, había estado presente en la India, y también va a hacer presencia, por alguna vía que llegó hasta ahí, en el helenismo. Y la alquimia va a ser digamos, una corriente intelectual tan importante que va a estar vinculada al surgimiento de la ciencia, que algunos historiadores de la ciencia, es decir, del Renacimiento para acá, de los cuales el autor señala que una de las características son el peso de las ciencias, que luego van a ser ciencias experimentales, es que se dice en esos historiadores que de la alquimia se origina la química, cosa que los especialistas en alquimia dicen que no es correcto, pero que hay vinculación, pero hay algunos que dicen que eso no es correcto. Pero en tal caso, lo señalo aquí no porque vamos a discutir las características de la alquimia, sino cómo esa alquimia se desarrolla en el Renacimiento, y eso no venía ni de Platón, ni de Aristóteles, ni de la filosofía clásica, venía del helenismo. Y luego, cuando, digamos, lo vemos en esta perspectiva, vamos entonces a ir observando, digamos, en el desarrollo de la narración de Yaguaribe, que hay algunas cosas que, digamos, en líneas generales son ciertas, pero algunas las destaca, y hay algunas que las destaca correctamente, y en tal caso habría que insistir en lo mismo. Por ejemplo, el Renacimiento como concepto, si lo vemos textualmente como es que volver a nacer, eso no sería correcto. Eso es una época de grandes cambios, sí, pero no hay que entenderlo como que volviste a nacer vinculado a, digamos, como que actualizaste tus raíces. No, sino hiciste otra cosa. Te comunicaste o lograste aumentar, por ejemplo, porque cada uno de esos libros costaba dinero. Había que financiar las copias que ya se iban a empezar a generar los idiomas que se desprendían del latín. Entonces tú tenías que, digamos, los mecenas van a participar en la búsqueda de muchos de esos textos para difundirlos, ayudar a la difusión, etcétera. Ahora, lo que se va a crear no es algo
no es un renacimiento del pasado, es otra cosa nueva. Pero esa otra cosa nueva, ¿cuál es? Creo que ahí hay un elemento clave que se comienza a desarrollar en el Renacimiento, y es que poco a poco se abre ahí una espita que va a alcanzar su mayor desarrollo, o digamos, su desarrollo más completo en el siglo XVII y XVIII, cuando se comienza a crear esas tres grandes corrientes que van a ser llamadas el iluminismo, la, la ilustración y el enciclopedismo, que son movimientos separados pero vinculados en alguna de sus intenciones. Esas intenciones se van a producir a lo largo del Renacimiento lentamente, porque lo primero es que comienza a desarrollarse una propensión a separarse de lo que había construido Europa. ¿Quién era la que había construido Europa? La Iglesia Católica. Entonces se van desarrollando distintos movimientos en el seno de la sociedad a lo largo del siglo XVI, bueno, del siglo XVI en adelante. Después nunca va a cesar, pero del siglo XVI en adelante, movimientos de sectores civiles con dinero que van a dar origen luego a la burguesía, pero también de sectores que proponían, digamos, religiones no tradicionales. Religiones que van a entrar en el campo de lo que pudiéramos llamar las religiones esotéricas. Por eso es que yo en otra asignatura que tiene que ver con las ciencias de las religiones, ahí nosotros hemos planteado que las religiones tienen que ser estudiadas para su comprensión total en cuatro grandes nichos, por lo menos en tres de ellos. ¿Cuáles son? El primer nicho hoy en día sería estudiar las ciencias de la religión. Que las ciencias de la religión es una ciencia que trabaja con los métodos empíricos, con trabajo de campo, con carácter científico, etcétera, igualito. Lo que pasa es que su punto de partida es la creencia en lo divino, es la creencia en Dios en algunos casos, pero es sobre todo la creencia en la existencia de lo sagrado. Por eso es que pueden haber de muchas religiones, pero se parte de la existencia de que el hombre es un hombre religioso, y a partir de ahí se hace igualito ciencia empírica, pero tú llegas a unas conclusiones distintas. Es como, por ejemplo, la diferencia entre la antropología de la religión atea, hecho por cualquier escuela de antropología normal, y la antropología de lo sagrado, que hacen los mismos trabajos de campo, los mismos trabajos científicos, pero tiene un punto de vista distinto. Eso sería, estos dos compiten. Tú puedes hacer antropología de la religión o antropología de lo sagrado. La información que tú consigues en antropología de la religión, la consigues en antropología de lo sagrado, lo que cambia es el punto de vista de partida. Pero en especial es una misma visión científica empírica. Esa es una visión. Otra visión es la teología de las religiones, de las diversas religiones, porque no hay una teología para todas las religiones, no. Cada religión tiene una teología. Yo, por ejemplo, soy teólogo católico. O sea, porque yo soy católico, soy teólogo católico, me dedico a hacer teología católica. Yo no podría hacer teología judía, ni teología musulmana, ni teología protestante, porque no. Soy teólogo católico, eso es una especificidad. Y la tercera, que tiene que ver con el tema, son las religiones esotéricas. Con esas religiones que van en paralelo y que van siempre compitiendo, o por lo menos en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, compitiendo en contra de las religiones establecidas. Sí, son como religiones no oficiales que van en paralelo, que van mezclando muchas cosas que, digamos, son de diversa contextura lógica. Sí, algunos tienen más lógica que otros, etcétera, pero son religiones que van en paralelo. Por ejemplo,
En el caso, hay muchas religiones esotéricas musulmanas, hay muchas religiones esotéricas que fueron para cristianas, hoy en día no. Porque, por ejemplo, la masonería surgió en el siglo XI, por lo menos, de acuerdo a los documentos, vinculada a la iglesia, o sea, funcionaba dentro de la iglesia católica. Pero luego esa relación se separó y más bien se vinculó a la iglesia anglicana y, bueno, sigue estando vinculada a la iglesia anglicana en Inglaterra. Es decir, pertenecen a uno y después se van. Pero esas religiones esotéricas poseen conocimiento y además hay gente que trabaja con eso, incluso hay líderes, y eso sucedió también en el Renacimiento, esos líderes influyeron y van a dejar colar muchas de estas ideas, de sus ideas esotéricas, digamos, que se van a expresar con el ejemplo que decíamos ahorita de la relación entre la alquimia y la química. Ahí se va gestando poco a poco porque aunque, digamos, la alquimia, uno podría decir que era una experiencia o una proposición religiosa, la química no. La química se separa de la religión, así como uno pudiera decir que la astrología es una religión, pero la astronomía se separa y es una ciencia. Aquí vemos claramente un proceso que va a comenzar en esos años, que es la separación cada vez más tajante entre religión o visión religiosa y ciencia. Y entonces podríamos imaginarnos, si en un caso la alquimia, para algunos dicen que fue así, era una religión, que evidentemente es una religión, y aún siendo religión, de ahí se desprende la química, que ya no tiene nada que ver con la religión. Entonces imaginémonos lo que la química piensa de la alquimia y se separa, evidentemente negativo. Bueno, imagínense lo que pudiera pensar un químico de la religión católica. O sea, que tendríamos tanto la química como la alquimia están en contra de la religión católica, porque estamos hablando del caso del Renacimiento. Entonces ya son dos grandes adversarios en un solo tema que estamos hablando. Entonces ese conjunto de adversarios que luego se van a ver reforzados cuando finalmente se separan los protestantes. Entonces todo eso va a influir mucho, primero en el surgimiento de la modernidad, y que la modernidad tenga una característica que, digamos, el autor nos señala con énfasis, que es digamos, lo señala, y aquí en tal caso le estamos dando más argumentos, señala la separación tajante entre fe y ciencia, o entre razón y fe, ciencia y religión. Hay una separación tajante. Y fíjense cómo hay movimientos distintos a este que estamos hablando, que es la búsqueda de un conocimiento científico alejado de la religión, con lo que va surgiendo, en lo que el autor detalla, en la arquitectura y en las artes plásticas. Porque el autor le da muchos datos interesantes, como parte de lo que se va a dar la gran batalla cultural del Renacimiento y que es bueno discutirla. Estamos señalando aspectos religiosos. Vimos algunos, después veremos si alcanza el tiempo de decir algunas cosas sobre lo político, pero fíjense, mientras aquí se va a dar, digamos, un camino que separará a la religión de la ciencia, en la estética no va a suceder eso. No va a suceder eso. Por ejemplo, en la pintura, fíjense ustedes que la pintura primero rescata y ahí lo toma de lo que pudiera ser la Grecia clásica, que es el sentido de la belleza. Es el sentido de la belleza.
Pero es que cuando tomas el sentido de la belleza, estás no solamente rescatando el concepto de belleza griego, sino que desde el punto de vista católico, ya la teología había afirmado la idea de los tres trascendentales para hablar de Dios. Dice, Dios es lo bello, Dios es la verdad y Dios es la bondad. Y fíjense que se va a desarrollar la corriente de la belleza, en este caso, en el Renacimiento que señala el autor. Lo interesante es que es una belleza que fácilmente puede ser identificable con la belleza de Dios. Ahí no hay contradicción. Ahí no hay la búsqueda, digamos, de disminuir el papel de la religión, no, porque muchísimos de esos grandes cuadros son de expresiones religiosas, muchísimos. Muchísimo. Será el Giotto uno de los primeros que comenzará con el retratismo ya para, digamos, retratar a los burgueses y de ahí tomar mucho, digamos, desarrollar aún más el papel de los mecenas. Pero es un arte que no va contra la religión, sino es un arte de lo bello. Y desde ese punto de vista hay una continuidad en la búsqueda de la belleza, aunque con los griegos, aunque técnicamente se harán otro tipo de elaboraciones. Porque, por supuesto, viéndolo un poco más de cerca, en el Renacimiento se va a desarrollar la pintura y los griegos desarrollarán muchísimo, será fundamentalmente la arquitectura y la escultura. ¿Por qué? Porque quizás en esa época no había avanzado lo que sería la fabricación de lienzo, las combinaciones de pintura, etcétera, que tuvo que haber una industria paralela para el desarrollo de esos elementos de la infraestructura del quehacer pictórico. Y para que podamos ver los cambios y cómo eso afecta la visión del individuo, pero imagínense ustedes a Brunelleschi o al mismo Giotto con alguna de esas obras que plantea el autor, que la reseña, comparen eso con la obra de Picasso, La Dama de Azul, por ejemplo. Ahí hay una expresión muy abstracta de lo que sería la belleza femenina. Es decir, ya no atribuible al concepto de belleza, por ejemplo, del Renacimiento ni de los griegos. Y eso tiene un significado muy importante que, bueno, no lo vamos a trabajar ahorita porque eso no es de este siglo, es de siglo más adelante, hacia el final, cuando ya hayamos llegado al siglo XX. Pero, ¿qué es de estas cosas? ¿Por qué es importante el Renacimiento? Porque además el Renacimiento va a ir generando unos estamentos de la sociedad que no existían antes. Porque el Renacimiento está muy vinculado al desarrollo de la burguesía. Claro, muy claramente. Y esa burguesía necesitaba, para afianzarse socialmente, porque eso también es algo que sucede, es que a veces las expresiones artísticas sirven para darle identidad a sectores sociales que consideran que no la tienen en la sociedad y que hay que crearla, porque es arte, pero vinculado a sectores sociales específicos. Por ejemplo, uno pudiera decir, sin ningún problema, que el acceso al retratismo, a ser retratado, a ser pintado, en el Renacimiento tenía que ser una persona de muchísimos ingresos económicos, porque eso costaba bastante. Y además era un elemento de prestigio, es decir, el arte en función de un determinado grupo social, sobre todo en el caso de la pintura, que es distinto a la arquitectura, porque la arquitectura se supone que es un bien de mayor uso común, sobre todo cuando son iglesias, pero ya esa época había pasado con la construcción de las catedrales góticas. Aquí no se va a ir haciendo a esa escala grande
Al templo, digamos, no va a ser la misma función de las catedrales góticas. Pero la pintura retratista te indicaba el surgimiento de nuevos sectores sociales. Y vamos a colocar un ejemplo que puede resultar evidentemente chocante si lo tomamos literalmente, pero voy a colocar un ejemplo desde el punto de vista sociológico. El hip hop. El hip hop es una cultura, es una expresión cultural que muchos dicen, bueno, incluye la danza, la música, los patines, los patinadores, e incluye hacer los murales. O sea, una cultura que tiene por lo menos 4 grandes expresiones que tienen un tipo de colorido, lo que podríamos decir un realismo, etcétera, un colorismo también por los colores, etcétera, una dimensión muy grande para que sea visto por todos. O sea, no es un trabajo minimalista, sino al contrario, maximalista, si lo podemos llamar así. Entonces, el hip-hop representa un sector de la sociedad que busca su identidad a través de esas expresiones. Bueno, lo mismo es el arte del Renacimiento. El arte del Renacimiento es el arte de la burguesía. Y con esto no estoy diciendo, por supuesto, nada peyorativo con ninguno de los dos ejemplos, sino estoy describiendo sociológicamente lo que eso significa. Y cómo esos cambios son cambios de mentalidad, son cambios que se reflejan por la situación económica, por los cambios económicos que ha habido, y son cambios que te están hablando de una nueva realidad que va surgiendo en una sociedad que no existía antes y que puede dejar cambios duraderos o momentáneos. Eso después se verá con un perfil histórico, pero que es importante señalar, tal como lo hace el profesor Yaguaribe, de cómo eso va además creando redes, porque la búsqueda, fíjense que venían artistas que venían de diversos sitios hasta una ciudad porque tenían mecenas. Desde ese punto de vista, la ciudad aumenta su prestigio y aumenta incluso su potencial económico, porque servirá de atracción turística para futuros capitales que irán a invertir allá, o simplemente el pueblo masivo irá a ver esas cosas cuando son, digamos, masivas, son monumentales. El Renacimiento, y él lo señala, y el modo de verlo lo señala correctamente, cómo van en simultáneo varias corrientes. Porque una cosa es la corriente artística expresada sobre todo en la pintura y en la arquitectura. Otro ejemplo será la creación de la ciencia, o sea, el desarrollo de la ciencia. Otro será el de la filosofía, el surgimiento de las religiones esotéricas, el debilitamiento de la Iglesia católica, el surgimiento del protestantismo. Todos estos movimientos van sucediendo en el marco también de una readecuación de la organización interna de Italia y luego de otros países. Y si él le hubiese añadido el papel de España y Portugal, la cosa que ya no, si se lo añade, ya ahí no estaríamos hablando de renacimiento, porque ese movimiento con ese nombre va a surgir en Italia. Y si incorporaras a otros países, porque entonces tomas a otros países en la medida que van siguiendo ese movimiento, pero vas dejando a los otros. Por lo tanto, eso no es una historia de toda Europa, ni siquiera de toda Europa occidental, sino de algo que tradicionalmente se ha concentrado como una lupa que concentra la luz del sol en una situación específica, que es el Renacimiento en Italia.
pero que, por ejemplo, nombra, cuando habla de la ciencia, habla de los grandes navegantes, ya eso no tiene nada que ver con una idea del renacimiento que la has puesto como una especie de reencuentro con la tradición más antigua. Entonces, el nombre, ya eso no tiene que ver con él, sino tiene que ver con el nombre que usa la historiografía y que él repite. Que él repite, quizás porque le sea útil, pero no, llega un momento que lo que hace es obnubilar el conocimiento. Porque entonces uno puede y debe volver a preguntarse, ¿por qué se llama renacimiento? ¿Qué es lo que renace? Incluso, por ejemplo, la pintura en cuadro, eso renace. No, eso la están creando ellos. Eso no existía en esos volúmenes ni con esa importancia antes. Eso no es un renacer de la pintura, eso es un invento. Incluso fíjense cómo ellos iban a desarrollar a una mayor escala y la van a convertir en un insumo permanente, la perspectiva pictórica, la perspectiva. Eso es algo importantísimo, lo que significa crear eso. Entonces, eso no es renacer, no, eso es crear algo nuevo. Luego, el papel de los mecenas que ya están vinculados a la burguesía, eso es algo nuevo también. Eso es algo nuevo. Y la mentalidad dentro de los cambios que van a ser gruesos, como el que señalábamos ahorita, bueno, tú vas a tener que los cambios producidos, por ejemplo, por la que en donde influyeron la visión de los navegantes, por ejemplo. Esos cambios de traer información de otros lados del mundo, etcétera, etcétera. Eso no es renacer, eso es estás construyendo otra cosa. Porque esas relaciones no existían antes, eso es completamente nuevo. Y eso no se debe, esos grandes navegantes no se debían a lo que estaba pasando en Italia. Era absolutamente en el extremo occidental. Entonces llega un momento que tú dices, bueno, el Renacimiento debería ser el periodo, o sea, el Renacimiento italiano como una historia particular, una historia nacional, pues. Pero su influencia sobre el resto de Europa o su impacto es muy menor y además hay gente que después dice, no, el Renacimiento del siglo XVI y luego el del XVII, no lo dice el autor, pues lo dicen otros. Dice, bueno, pero vamos a usar el mismo término. Entonces, ¿cuál es la rigurosidad historiográfica? Porque también entonces eso nos lleva a preguntarnos cuál es la rigurosidad historiográfica de llamar a algo Edad Media y después llamar a lo otro Renacimiento. ¿Cuál es la lógica, que uno podría decir histórica propiamente, de esas cosas? O eso es simplemente una lógica ideológica que no dice nada. Es como, por ejemplo, cuando se hizo la historiografía en Venezuela, para poner un ejemplo para que ustedes vean, que se hablaba, no, la Primera República y caía la Segunda y luego la Tercera República. O sea, 3 repúblicas en periodo de 12 años. Eso no es serio. Porque cuando tú creabas una república, digamos, en Caracas, a lo mejor la mitad del país seguía siendo monárquico. Y después caía Caracas y tú te ibas por Oriente, entonces Oriente empezaba a ser república y el otro monárquico. Y eso va cambiando a cada momento. ¿Cuál es el sentido historiográfico? El sentido historiográfico más bien debería decir periodo de transición, 1810 a 1823. Y pasaron distintas cosas. Eso ilustra más la realidad que uno forzara a decir Primera República, Segunda República, Tercera República. Y luego entonces inventan Cuarta República y Quinta. Cuando resulta que la República de Venezuela va a existir es a partir de 1830.
y ha existido una sola república, no ha habido más. La primera república en 1830 hasta ahorita, y ojalá siga hasta habiendo república. Entonces, cuando tú pones cuarta, quinta, sexta, sexta y media, ahora vamos para la séptima, qué sé yo. No, eso no es rigurosidad histórica. Eso es problemas ideológicos de cada quien, pero eso no ayuda a iluminar la actividad histórica del ser humano en la sociedad. Eso mismo ocurre con ese mismo concepto de edad media, que son 500 años. Entonces tú tienes unos periodos, el que dura 1000 años, edad media, y con eso lo envuelve. Después el Renacimiento, que dura 40, eso también es un periodo. Bueno, ¿cuál es el tamaño? Si hasta tú cuando vas a hacer una tesis te dicen, ¿cuántas partes va a tener tu tesis? Bueno, 4. Bueno, o sea que cada parte debe ser más o menos equivalente. No que la primera parte tenga 30 páginas y la segunda tiene 300. No puede ser. O sea, eso no es lógico, te lo dice cualquier metodólogo, pero facilito, así de primero. Por eso tú no puedes hacer entonces una historiografía, una periodificación de la historia con unas diferencias enormes en cada tiempo atribuido a cada periodo, y además de eso, los nombres que le colocan. Eso, no, yo sé que no es fácil periodificar la historia, pero hay que hacerlo siempre con una mayor rigurosidad. Entonces, estas son, bueno, algunas de las, pero ahora vamos a algunas de las preguntas que ustedes han realizado para poder. Ajá, aquí está. Vamos con. No, ya estaba aquí. Ajá. Bueno, aquí vamos con el hermano Victorio, que la escribió el 9 de enero. Sí, bueno, ya esto está respondido, ya la había. Exactamente. Lo que ya está respondida la pregunta del hermano, con el cual coincidíamos plenamente. Luego, Iria, ajá. Bueno, la primera está respondida, vamos a la segunda que tú hacías. ¿Cómo se dio el proceso de cambio en la Edad Media del humanismo colectivo al humanismo individualista del Renacimiento? Es interesante, es interesante. Y aquí debemos, digamos, responder por partes, porque esta burguesía que va a ser la principal protagonista del llamado Renacimiento ya existía en la llamada Edad Media. Lo que pasa es que existía de manera subordinada. De manera subordinada. ¿Por qué? Porque los burgos se fueron creando como sectores, como especie de barrios alrededor de los castillos, ya que no podían estar dentro de los castillos, porque en los castillos había ya determinados grupos socialmente reconocidos para estar adentro, como son los de la corte, luego los artesanos, etcétera, que le hacían servicios a la corte. En cambio, la burguesía se va colocando en los burgos, que van a ser como construcciones de barrios alrededor de los castillos, o incluso luego un poco más lejos, pero porque ahí empezaron a desarrollarse actividades comerciales, incluso internacionales. Entonces, el Renacimiento es simplemente la evolución de ese papel de la burguesía. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se van a ir construyendo grandes ciudades. Entonces, en esas grandes ciudades van a aparecer otro tipo de personas, porque los mismos señores de la nobleza o la pequeña nobleza o los señores
que van a ser caballeros, van a haber un conjunto de cambios sociales que van a conducir al Renacimiento, pero que ya existían en la época medieval. Y luego, en la visión individual, digamos, ese individualismo que sí va a ayudar a desarrollar el Renacimiento, pero va a seguir coexistiendo con otros sectores de la Edad Media que no iban a tener esa libertad de, digamos, del individualismo que tenían los burgueses. Pero es que, digamos, lo que aquí llama como colectivismo, eso, digamos, se refiere a lo siguiente, que hay varias, como digamos, en las comunidades tenían escasos recursos para poderse, digamos, desarrollarse más allá de esas comunidades, porque, digamos, había una pequeña producción agrícola o los siervos estaban vinculados a la tierra y no podían salir a viajar, digamos, sin permiso. Eso va creando colectividades o comunidades en donde también habían expresiones individuales, pero no del tono ni el talante que van a tener luego con ya la burguesía, porque la burguesía era un sector dominante. Pero también hay que señalar otros elementos que existían en el feudalismo que eran muy individualistas, porque no estaban apegados a la tierra. Eran, por ejemplo, los trovadores que eran no solamente lo que uno llamaría hoy cantantes, no. Ellos también eran guardianes de la memoria colectiva y además también traían noticias de otros lugares del planeta, o sea, del mundo en el cual ellos se movían. Entonces eran, y además iban creando eran importantes por la tradición oral, por las canciones, por la memoria que ellos tenían y eran individuales. Tanto que podían estar en una corte y después se iban para otra, etcétera. Luego a eso tienes lo que se llamaba el vagabundeo de las personas que huían de la explotación de los señores feudales y de los señores feudales y de los que cobran impuestos, digamos, parecido a lo que nos ilustra las películas de Robin Hood. En ese caso no vamos a destacar que se hacían, robaban para dar al bueno, etcétera, porque esas cosas son más difíciles de creer. Lo que vamos a destacar es que hay personas que para no sufrir los rigores que la sociedad le imponía a los sectores más desprotegidos, se iban y huían a los bosques, por ejemplo. Yo lo iba a buscar en los bosques para cobrar impuestos. Y eran individuales. Y ellos incluso se reunían y formaban sus propios grupos o bandas para sobrevivir. Muy parecido, por cierto, a lo que luego harán en Venezuela los llaneros. Porque el llano, ¿cómo se puebla el llano? Se puebla inicialmente de Venezuela hacia Colombia. ¿Y quiénes iban al llano? Porque ahí no habían casi comunidades estables o pueblos, comunidades chiquiticas, muy pequeñas, porque no había una agricultura desarrollada, sino ahí se sembraba yuca y la yuca, bueno, daba su producto y siempre estaba ahí, pero sobre todo eran trashumantes, como llamarían en la economía. Entonces, cada vez que alguien, suponiendo alguien del sector popular, cometía un delito en el sentido que tenía un duelo y mataba a alguien, antes que lo agarrara la ley se iba para los llanos y ahí quién lo encontraba, nadie. Y así se pobló el llano. Bueno, ese tipo de poblaciones marginales, de individuales, también existían en la Edad Media. Entonces no era solamente que se pudiera señalar que había digamos, una visión de un colectivismo. No, lo que pasa es que habían comunidades estables. Esas comunidades estables eran muy controladas, porque las controlaba la iglesia, porque tenían que ir a los oficios religiosos, etcétera,
pero también lo controlaba el señor feudal porque tenía que darle su porcentaje de la producción al señor feudal. Incluso después cierta autoridad que podían ser con alguna relación con una autoridad central, les podía cobrar unos impuestos adicionales cuando se organizaban para ir a la guerra o ir a las cruzadas, etc. Entonces ahí tenemos también un proceso de colectividad en ese sentido, porque estaban muy limitados para poder desarrollar, digamos, una opinión que fuera divergente con la opinión dominante, que es la que sí van a tener los burgueses, y el Renacimiento expresa el surgimiento de la burguesía, porque en su momento la burguesía surge como una idea de liberación de grupos humanos, de nuevos grupos humanos, no pensando, por ejemplo, por una liberación de todo, pero sí de un sector que no quería aceptar una cultura tradicional, unas posiciones tradicionales que los pudieran convertir en relegados permanentes. La burguesía, evidentemente, que nace con una idea de libertad, especialmente de lo que pudieran ser de los señores feudales y de la idea de monarquía. Por ejemplo, la idea de monarquía les era extraño a ellos, porque ninguno de ellos podía llegar a ser monarca o ser de la realeza por su propio origen. Entonces, en esa situación, ahí evidentemente representaban una idea de libertad. Tanto que eso se va a desarrollar y va a tener sus principales expresiones en el siglo XVIII, ya no solamente en Europa, incluso la primera va a ser en Estados Unidos y la segunda en Francia. Eso es lo que en la historiografía se llama, y yo creo que con razón sigue siendo útil el término, las revoluciones burguesas en Estados Unidos y en Francia. Ahora, hubo revoluciones burguesas hubo una sola revolución burguesa que sí tenía como objetivo la democracia, que fue la de Estados Unidos. Y por eso es que desde el siglo XVIII han venido haciendo elecciones cada 4 años. Y hoy tenemos al presidente número 47. Eso no lo tiene ningún otro país. Y la Revolución Francesa no se hizo para la democracia, por ejemplo, porque la Revolución Francesa no terminó en la democracia. Terminó primero a partir de una época de terror que implicaba un totalitarismo total, y terminó en un imperio, que fue el imperio de Napoleón. Entonces, fueron 2 revoluciones burguesas, pero con objetivos y resultados muy, muy distintos. Entonces, digamos, individualismo, ese individualismo que al principio pregonaba, eso en el caso de los Estados Unidos terminó en la creación de un sistema democrático, pero en el caso de Francia fue en un estado más bien, digamos, autoritario fundamentalmente. Autoritario, por decirlo lo mínimo, porque en algunos casos fue una monarquía. Entonces, la monarquía ni siquiera era república. Bueno, hay repúblicas monárquicas, por ejemplo, pero de todas formas no se vinculaba propiamente o estrictamente, creo yo, con la idea de libertad que venía pregonando la clase burguesa cuando era una clase que iba surgiendo. Lo cual además tampoco es algo novedoso, porque siempre es así. Las revoluciones, digamos, una cosa es las razones que dicen por la cual van a hacer un cambio, y otra cosa es cuando
finalmente se expresa el cambio o se llega al tipo de cambio que quizás no era el prometido. Entonces, bueno, ahí hay esa diversidad. La tercera pregunta tuya, ¿cuál era? Porque es que ahora se me echó a perder el teléfono. Si lo tienes ahí, Iria, o si no, Jean-Franc, que siempre tiene, que no las vi ahorita. Pues que aquí se le pasó. Bueno, aquí este teléfono. Ajá, entonces, bueno, esto era una de las cosas que quería, una pregunta ahí pendiente, pues este teléfono tiene problemas ahorita de funcionamiento. Otra cosa que, digamos, quería ver, o sea, o señalar, porque es importante. Fíjense que ese arte que le va dando una posición de privilegio a algunas ciudades italianas, eso ha estado vinculado con, digamos, cierta manera de ejercer la política ciudadana. Pero también vemos cómo ese arte se va expandiendo de Italia hacia el norte. Y fíjense el papel que va a jugar ese arte en otros países como sería Holanda. Cómo se van produciendo especies de expresiones artísticas locales, cuando se habla de Vermeer, y que esas expresiones de arte local van ayudando a crear una conciencia de identidad y de pertenencia. Es decir, que también pudiéramos ver el Renacimiento como una proposición cultural, que va a ayudar a reforzar las identidades locales, así como lo hará en la rama de la literatura, lo hará, por ejemplo, los idiomas locales, los idiomas nacionales. Entonces ahí tenemos otra, digamos, otra óptica para ver la importancia de esas manifestaciones artísticas que se van realizando. Ahora, hay otra cosa sobre la cual hace énfasis Jean-Franc, y es la visión religiosa que ya no tiene que ver con el Renacimiento. Porque aunque el nombre es Renacimiento, es muchas cosas que van a suceder. El Renacimiento, eso debería ser una época, o sea, debería tener otro nombre. Porque si tú llamas, ni nadie renace buscando la antigüedad, porque lo que va pasando son otras cosas novedosas y ya incluso hablamos de cómo en algunos casos no rescatan a la filosofía griega, sino al helenismo. Y luego aquí se va a dar una situación novedosísima, como es la ruptura de la unidad de la Iglesia Católica con la Reforma Protestante. Es una ruptura porque van insurgiendo no solamente el problema que pudiéramos llamar teológico, porque propiamente los problemas teológicos eran más bien problemas eclesiológicos. Inicialmente eran solo problemas eclesiológicos. Es decir, eclesiológicos son problemas relacionados con la manera como se estructura la iglesia. Digamos, la crítica del papado. Bueno, es un problema eclesiológico. Ahora, ¿por qué eso después se convierte en un motivo de ruptura de la iglesia? No por problemas teológicos, por problemas nacionales, de afianzamiento de las nuevas naciones que estaban surgiendo, y por eso es que Lutero es un agente de los príncipes alemanes. Es decir, Lutero no era un justiciero, como sería Juan de Hus, por ejemplo. Otros no. Lutero era alguien que estaba al servicio de los príncipes alemanes. Se tome eso como bueno o se tome como malo. Pero no confundir que es que él se fue, él trabajaba para liberar a los oprimidos. No, no. Esa historia no tiene nada que ver con esto. La historia de él es que él tenía un problema eclesiológico porque criticaba, digamos, distintas conductas del Papa, y los príncipes alemanes se aliaron con ellos para crear una nación. Porque fíjense que después
cuando hay la insurrección campesina, Lutero es uno de los que encabeza y que promueve la lucha contra los campesinos alzados. O sea, Lutero era ya no solamente de la burguesía, sino también de los monarcas. Era una religión monárquica desde el principio. Y tanto así que, por ejemplo, una de las divisiones o una de las expresiones del protestantismo, ya no en Alemania, sino en Inglaterra, será la creación de una iglesia anglicana. ¿Y qué es la creación de una iglesia anglicana? Y no hay diferencia teológica. Es simplemente crear una iglesia que le obedezca al rey. Entonces, el protestantismo es el surgimiento de las concreciones nacionales de una burguesía y de una nobleza, o una realeza, mejor dicho, que quería aumentar sus cuotas de poder centralizadas en su estado y hacer crecer sus estados, por supuesto, y que la separación de Roma es porque Roma representaba una especie de confluencia universal religiosa, y ellos ahí están separándose de esa religión, en algunos casos para formar alguna que tenía propuesta, en el caso de la anglicana, idéntica a la católica. Entonces, eso, ¿por qué se va a llamar Renacimiento? ¿Por qué meter eso con el surgimiento del arte en Italia? O digamos, el desarrollo de ese tipo de arte en Italia. ¿Por qué colocarlos como una misma cosa? Es decir, eso volvemos a que veamos la ilogicidad de la periodificación histórica y que el autor que es crítico en otras cosas, ahí la acepta totalmente. La acepta totalmente. Lo cual no es propio. No debería ser propio de los historiadores. Porque un historiador tiene, entre otras cosas, que criticar cuál es la periodificación que va a utilizar. Entonces, ¿cuál es la relación entre Renacimiento y Reforma? Incluso como nombre. Porque aquí también se da otra cosa. La Iglesia Católica, por supuesto, va a responder a eso que está haciendo Lutero. Entonces, la historiografía protestante, sea alemana o sea inglesa, va a llamar a lo que hace la Iglesia, lo va a llamar contrarreforma. Como que la Iglesia hubiese hecho solo eso para responder a los protestantes. No, no. Lo objetivo es que así como sea la reforma protestante, se pudiera hablar de reforma católica porque hubo una reforma católica. Hubo una reforma eclesiológica, hubo una reforma importantísima del clero y hubo una reforma mística. Sí, gran parte de los grandes místicos cristianos del siglo XVI son católicos. La gran mayoría. Entonces, cuando uno va a colocar nombre a algo, tiene que ver la visión émica y la visión ética. La visión émica es la visión de cómo se ven la gente a la cual tú vas a nombrar. Y tienes que respetar eso. Y la visión ética es que entonces después el nombre que tú le pones. Pero los católicos no dijeron esto es una contrarreforma, no. Se convocó al Concilio de Trento y como todo concilio universal, es un concilio que tiene su estatuto, tiene su orden del día, etcétera. Y entre las cosas que se discutieron fueron todas para mejorar el funcionamiento de la iglesia. Y una reforma eclesiológica, se aumentó la formación del clero, que era cierto la crítica de que el clero no estaba bien formado, y lo tomó la iglesia y empezó su propia reforma. La iglesia incluso va a elevar todavía lo que es la visión del Cristo sufriente o de apreciar el dolor que hubo en Cristo con la crucifixión, etcétera. Y se va a crear con la mejor tecnología artística de su época los autos sacramentales, pues se van a desarrollar más, que es lo que hoy ilustra nuestra Semana Santa.
Si ese establecimiento de todo lo que es la Semana Santa, con cada día, qué significa, etcétera, y además los rituales, la liturgia, etcétera, eso es una creación muy importante que va a tener uno de sus epicentros fundamentales. Va a ser con el Concilio de Trento. Entonces, tú dices, bueno, el Renacimiento, y hablas de Italia, hablas del arte, pero después tienes la Reforma Protestante, que es una cosa, después tienes la Reforma Católica, que es otra, luego tiene la creación de la primera globalización, de la cual no habla, porque están los españoles dirigiendo eso, y después medio señala los descubrimientos, pero no los detalla, porque son los españoles y los portugueses los que están en eso. ¿Por qué no dicen, por ejemplo, qué significó que los portugueses bordearan a África y pudieran llegar a la India por la otra vía, que era para llegar a las especies, y después venían los portugueses? Sí, no explican eso. No explican cómo la principal potencia durante 3 siglos, 16, 17 y 18, es España. Y cero. Entonces, tú dices, bueno, pero esto, claro, él no es historiador de oficio, está bien, pero él es planificador y hubiese podido tener un sentido más crítico para aceptar tan de lleno de esa manera la historiografía, la periodificación histórica. Eso es un caso, incluso cuando en el capítulo anterior hablaba de, ya le voy a dar la palabra, hablaba de la formación de Europa, pero no era la formación de Europa. Eso era realmente el fin del Imperio Romano, la formación de la cristiandad. No, se basa en el término la formación de Europa, porque es lo que utiliza una historiografía que ha sido hecha por ateos o por anticatólicos. Ajá, Oscar. Hola chicos, buenas noches. Mira, yo quería comentar un par de cosas acerca de lo que está diciendo el profe, que para algunos autores, por ejemplo, entre ellos Gerson Scholem y Moshe Idel, consideran que la cábala es el esoterismo de la religión judía. Punto interesante ahí para comentar. Otro caso interesante es el libro de Mario Saban que se llama El judaísmo de Jesús, que es de lo mejor que he leído yo acerca de la transición entre el judaísmo al cristianismo. Un ejemplo muy interesante que daba Mario es que cuando se predicaba en Tarsis, que queda en Asia Menor, se tenía que predicar en griego, porque ellos hablaban griego. Entonces llegó un momento en que había más goyim, más gentiles grecoparlantes que judíos en las sinagogas, porque Pablo y todos los patriarcas previos, incluso Jesús, predicaban en las sinagogas o en las calles. No existían templos católicos, iban a la sinagoga. Entonces, en las sinagogas de Asia Menor ya había más gentiles que hablaban griego que judíos. Es interesante entonces que como no estaban circuncidados, era un problema de salud pública circuncidarlos a esa edad, porque es peligrosísimo, ¿no? Otra cosa es un bebé que, vamos a decirlo así, con la tradición judía. Entonces, que de allí nace el concepto de circuncisión del corazón. Es interesante ver a Saban. Y en cuanto a la alquimia, sí hay una gran relación entre la cábala y la alquimia. Desde un punto de vista conceptual, lo que pasa es que los judíos son más ambiciosos. Ellos no querían crear oro, ellos querían crear un hombre, un ser humano. Un poco la leyenda del golem, del rabino de Praga, y que se dice que el libro del Sefer Yetzirah es un manual de meditación para crear un golem. Hacer oro y plata eso es una pendejada. Hacer un hombre. Y es un poco lo que cuenta otro gran judío, criptojudío de origen romaniota, llamado Jorge Luis Borges. En su cuento, mi maestro Laiman dice que el nivel de cábala de Borges es espectacular, porque además él era muy amigo de Gerson Scholem. Y el cuento de Borges, que se llama Las ruinas circulares, aparte del cuento El Aleph, es ejemplar, porque el de las ruinas circulares quiere crear un hombre, quiere hacer un golem. Entonces, bueno, eso está muy dentro de la tradición, pero para los judíos la alquimia no es para transmutar los metales, sino, bueno, sí, puede ser, pero la ambición más alta es co-crear, ser como Dios, crear un hombre.
ese comentario quería hacerlo, profe, antes de que cerráramos la clase. Gracias. Oh, muy bueno, exactamente. Que la cábala era, pues, es el esoterismo, digamos, del judaísmo, así como, por ejemplo, en el caso de algunos grupos Rosacruces, se llaman Rosacruces cristianos y pretenden ser o pretenden, o lo son, a su manera, el esoterismo cristiano. Pero también hay esoterismo cristiano oficial dentro de la iglesia, desde el punto de vista de lo que se llamaría conocimiento esotérico, como pueden ser especialmente algunas congregaciones de enclaustrados que practican un tipo de esoterismo que está basado además en uno de los versículos, creo que es de Marcos, ese donde dice, bueno, por supuesto, aquí tenemos dos biblistas que lo saben de memoria y lo podrán decir, cuando le preguntan a Jesús, ¿por qué a ellos, a nosotros nos dices unas cosas más directas y al pueblo, digamos, se lo dices en parábolas? Y entonces, claro, yo lo estoy de recuerdo, lo que siempre medio recuerdo, o digamos, por la esencia, es que Jesús le dice una frase que para mí es muy importante, que le dice, no se le puede echar perlas a los cochinos. Es decir, ahí te habla claramente de que hay dos formas de enseñanza. Una forma más directa, pero solamente a los apóstoles, porque habían dado prueba, eran más escogidos, que eran los escogidos, etc. Y otra cosa es la enseñanza a los demás. Eso, desde el punto de vista más técnico, se llama esotérico, porque esotérico es un conocimiento solo para un grupo pequeño. No tiene que ver con otras cosas. Así como, por ejemplo, se dice, y es parte en historia de la ciencia, que el desarrollo de una ciencia se conoce dependiendo el grado de desarrollo de su lenguaje esotérico. Porque el lenguaje, por ejemplo, si yo como sociólogo me preguntan, bueno, ¿qué opinas tú de la actual sociedad venezolana? Y bueno, mira, uno pudiéramos decir que de acuerdo a las 10 macroestructuras que conforman la sociedad, nosotros tendríamos algunas de esas macroestructuras que poseen una tendencia a aminorar sus potencialidades, mientras en cambio hay otras 7 macroestructuras que más tienen que ver con la manera como se organiza la parte antropológica de la sociedad. Esas han mantenido, digamos, cierto tipo de desarrollo. Ajá. Y si yo le digo a ustedes, tradúzcamelo, ¿cómo lo traducen? Me dice, bueno, pero ¿de qué estaba hablando? Y resulta que yo sé de lo que estoy hablando, de la macroestructura, etcétera, etcétera. Ahora, cuando yo hablo así, es un lenguaje esotérico, porque ¿quiénes lo pueden entender? No los que sean inteligentes, todos son inteligentes, sino solamente los sociólogos y antropólogos que manejen estos conceptos. Es un lenguaje esotérico. Entonces, luego, con ese lenguaje esotérico se pueden desarrollar teorías más profundas o paralelas a las teologías oficiales, etcétera, también. Y eso es una cosa. En el caso, por supuesto, de cuando el esoterismo es desde adentro de la iglesia, como yo decía, las órdenes enclaustradas, ahí el esoterismo es también oficial, es decir, es como le pasa con los místicos. Pues, los místicos pueden decir, yo sentía a Dios, tal, pero el consenso interno de la comunidad de tu religión te va a ir diciendo cómo interpretar eso. Ahora, cuando ya estás fuera de la religión, o digamos de la religión institucionalizada, pero sigue siendo parte de ella, como es el caso de la Cábala, son judíos, pero la interpretación judía es una interpretación esotérica. Exacto, así también hay, por ejemplo, en el Islam hay muchas, sobre todo en el Islam chiita. Lo que pasa que esas organizaciones, digamos, normalmente tienen una historia muy violenta, porque ahí las discusiones, digamos, no son fáciles de sobrellevar de lo que uno llamaría una discusión racional y pacífica. Eso no es tan fácil. Pero en tal caso, cuando nombrábamos esto es para llamar la atención
acerca de ese tipo de cosas como una fuente, porque precisamente algunos de los más radicalizados en contra del catolicismo desde el punto de vista teórico en ese renacimiento son personas que evidentemente formaban parte de alguna de estas religiones esotéricas. Y eso hoy sigue influyendo en el mundo, ese tipo de religiones. Por ejemplo, hay magníficos trabajos que se encuentran en YouTube en donde te hablan, por ejemplo, de cómo la relación de los últimos 15 o 16 presidentes en México, la profunda relación que tienen con diversas religiones esotéricas. Y los dos últimos es una evidente, y ya lo hacen público, pues, ya no lo hacen en privado. Y tú no pudieras explicar el poder en México sin explicar la influencia que tienen este tipo de religiones esotéricas en esos gobiernos. Y eso es parte de la enseñanza que a veces no se dice. No se dice, por ejemplo, ni siquiera en las historiografías oficiales. O, por ejemplo, en la historia que estamos trabajando, ese tipo de temas no aparece, está como vedado. Y eso, digamos, no es correcto porque debería incluirse todas estas posibilidades. Bueno, si no hay otra pregunta, estamos ya terminando. Le damos muchas gracias por haber estado presente. Si Dios quiere, nos veremos el próximo lunes 26 de enero, que será la clase número 10. Ya informó la profesora Eva que van a alargar el semestre 2 semanas más porque perdimos 2 semanas. Así que entonces corran la fecha, pero seguimos con los mismos textos. Vamos a ver por completo los textos de este semestre, así que ya seguimos incorporados y que bueno, será hasta el lunes que viene, si Dios quiere. Que pasen muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Feliz noche. Hasta luego.